Estaba preocupado por ti. ¿Estás bien? Tú no te ves bien. Estoy. Bien, colegas, muy buenas noches a cada uno de ustedes. El día de hoy, sábado 27 de agosto, disculpen, continuamos con nuestra preparación en la subprueba de habilidades generales, específicamente comprensión lectora. Voy a dar pase al profesor Luis para que pueda iniciar con nuestra programación de esta noche. Profesor Luis, buenas noches y bienvenido una vez más. ¿Cómo está, profesor Reimer? Un gusto, como siempre. Buenas noches, estimados colegas, muy buenas noches. Muy bien, tal como ha mencionado el profesor Reimer, vamos a iniciar con el tema que nos corresponde en relación a comprensión lectora. No hay que ir desanimándonos, colegas, ya saben que todo tiene que ver con la práctica constante. Si queremos mejorar, obviamente, nuestro nivel de comprensión lectora, tal como les había afirmado en anteriores oportunidades, la única opción viable en realidad es leer, ¿no? Hay que leer constantemente. Muy bien, vamos a iniciar entonces justamente con lectura. A ver, colegas, aquí tenemos la lectura número 3 de nuestro examen de nombramiento del año 2018. Para realizar la lectura hay que tratar de utilizar e internalizar nuestra estrategia del anclaje, ¿verdad? El anclaje básicamente, una vez más, para ir recordando, consiste en ubicar temas en cada párrafo, fijar ese tema y luego ir revisando los párrafos subsiguientes y así obtener una comprensión global del texto. La comprensión global del texto determina que nosotros podamos responder satisfactoriamente preguntas de este tipo. A ver, colegas, vamos a comenzar. Tenemos entonces el texto número 3. Dice así, de la prueba del año 2018. Una característica de nuestro tiempo es la fe en el mercado como mecanismo para la asignación de bienes y servicios. Claramente me doy cuenta que todo esto es una afirmación. Si yo les preguntara de esta afirmación, ¿de qué me habla en esta parte? Muy probablemente ustedes me responderán sobre el mercado. El mercado como mecanismo para la asignación de bienes y servicios. Ese es el tema. Entonces estoy fijando la idea, me habla del mercado. El motor de la libre competencia induce a la innovación, a la mejora continua y a la eficiencia en el uso de los recursos. Esta es otra afirmación que está reforzando nuestra afirmación que habla sobre el mercado como mecanismo para la asignación de bienes y servicios. Todo esto redunda en avances en la productividad. Con estos argumentos, el Estado redujo su anticipación activa en los mercados en las últimas décadas. Los resultados han sido positivos en múltiples áreas. Muy bien. Perfecto. Otra afirmación. El Estado redujo su participación activa en los mercados. ¿Por qué razón? Porque lo que interesa es la libre competencia en el mercado como mecanismo para la asignación de bienes y servicios. Muy bien. Continuamos. Ya tenemos una idea fija entonces. El fervor ha llevado a muchos a creer que cada vez más ámbitos de intercambio social pueden beneficiarse con la llegada de la libre competencia. Aquí nos damos cuenta que ha cambiado nuestro tema, ha cambiado a la libre competencia, que obviamente está asociado a lo anteriormente mencionado, ¿no? Al mercado como mecanismo. Un ejemplo es la educación en la que el Estado ha tenido algunos resultados desalentadores. Pero aquí es donde el entusiasmo por la libre competencia induce al error. Quiere decir que el autor va a manifestar una crítica, obviamente, a este tema del libre mercado. Si el autor va a dar una opinión, es evidente que estamos frente a un texto de carácter argumentativo. Querer mejorar la educación desde esta perspectiva es ignorar que el servicio educativo tiene muchas particularidades. Es muy diferente a un servicio comercial típico en el que se realizan las transacciones en libre competencia. Esta es otra afirmación que hay que tener en cuenta, que la educación es muy diferente a cualquier otro tipo de transacción. Fundamentaré esta idea realizando una comparación entre el servicio educativo y un servicio típico, como el que se ofrece en un restaurante. Muy bien, claramente estamos frente a un texto argumentativo.
¿Cuál es la tesis del autor? Esta es la tesis del autor. Y luego la va a defender a continuación. A partir del tercer párrafo vienen sus argumentos, donde da a entender que lo que tiene que ver con la educación es mucho más particular que simplemente como ocurre con otros tipos de servicio. Primer argumento. En primer lugar, existe una diferencia relacionada con la disponibilidad de información sobre la calidad del servicio. Los comensales pueden informarse fácilmente sobre la calidad de los restaurantes. Las características de un buen restaurante son conocidas, calidad de los ingredientes, higiene, etc. Pero con la educación sucede algo distinto. Una parte de la calidad puede observarse y medirse, como aprendizajes curriculares en lengua y matemáticas, por ejemplo, pero también hay una parte fundamental que no es fácil de medir, como los aprendizajes referidos a las habilidades socioemocionales, valores y actitudes. Además, la información sobre la calidad educativa es mucho más compleja de interpretar para aquellos hogares menos favorecidos, personas que viven en condición de pobreza o no escolarizadas. Quiere decir que la diferencia entre un servicio común y la educación, el primer punto, está relacionado con la disponibilidad de información sobre la calidad del servicio con la que contamos. En un restaurante es obviamente más fácil obtener esa información, pero no así en la educación. Segundo argumento de por qué es diferente a cualquier otro tipo de servicio. Encontramos una diferencia en el tiempo que toma conocer los resultados de servicio. Aquí está, clarísimo. Diferencia. Apenas sale de un restaurante, un comensal tiene una idea bastante clara de la calidad del servicio que recibió. En educación, en cambio, los resultados del servicio se conocen mucho después de que se ha decidido optar por él. Una parte de la calidad se revela inmediatamente, pero parte de ella, quizá la más significativa, en el futuro. Si un colegio no hizo un buen trabajo preparando a sus estudiantes para enfrentar sus vidas universitarias o profesionales, ellos no podrán identificarlo sino cuando sea tarde. O visto de manera positiva, el éxito de una institución educativa se refleja en el éxito que logren alcanzar sus exalumnos. Así, es fácil caer en cuenta de que las buenas inversiones educativas necesitan un horizonte de largo plazo. Esto último es difícil de compatibilizar con los horizontes de las inversiones con fines de lucro. Muy bien. A diferencia de un restaurante, un servicio cotidiano, en el caso de la educación, sus resultados se verán todavía a largo plazo. Otra dificultad. Tercer lugar, tercer argumento. Observamos una diferencia con relación al rol de consumidor en el resultado del servicio. Observamos diferencia con relación al rol de consumidor en el resultado del servicio. El que un restaurante sea bueno o malo depende muy poco de los paladares o del esfuerzo de los comensales. La provisión del servicio educativo es muy diferente. El esfuerzo de los estudiantes, así como el de sus padres y el de sus docentes, importa mucho. Y en esta línea, los otros consumidores también juegan un rol. Para el comensal de un restaurante estándar, poco importa si el sujeto de la mesa vecina prefiere arroz o papas fritas o si tiene ideas conservadoras o liberales. Para un comensal, ni el perfil ni las preferencias de los otros comensales son relevantes para su propia experiencia gastronómica. En la escuela, sin embargo, el resultado depende de los estudiantes en conjunto, pues cada uno de ellos puede jugar un rol en el aprendizaje de sus pares. Muy bien, ahí está la otra diferencia. El rol del consumidor es muchísimo más activo, en este caso del estudiante, ¿no? En relación a un simple consumidor o cliente. En cuarto lugar, hay que considerar que el servicio educativo se contrata pocas veces. Detalle importante. Recuerden que estamos leyendo los argumentos del autor porque indica que el servicio educativo es distinto a otro tipo de servicios. No hay un aprendizaje basado en repetir frecuentemente la contratación de dicho servicio. Por otro lado, en un periodo de 10 años, un comensal se ha preguntado muchas veces, ¿a qué restaurante debo ir? De esta manera ha ganado experiencia como tomador de decisiones. El comensal sabe qué factores considerar y cómo sopesarlos para decidir. Esto le ha permitido aprender a elegir. En ese mismo periodo, un padre no ha tomado muchas decisiones sobre la elección de un colegio para su hijo. Ojo, la contratación del servicio educativo, debido a que es esporádica, da menos oportunidad para la repetición. Los padres de familia son más propensos al error, errores que cuestan caro. ¿Por qué razón? Porque el servicio educativo se contrata pocas veces y obviamente las decisiones y elecciones que tomamos pueden ser muy difíciles, ¿no? Una consideración final, la quinta, es la equidad.
Por una variedad de razones, los niños de hogares pobres tienen más dificultades para el aprendizaje que los niños de hogares más favorecidos. Educar a los primeros es más caro y por eso un país debería asignar más recursos para la educación de los pobres. Sin embargo, los mercados hacen exactamente lo contrario. Asignan más recursos educativos a aquellas escuelas donde hay mayor capacidad de pago. Ojo, afirmación del autor. Para que un mercado de servicios educativos funcione, conclusión, adecuadamente necesitamos regular varios aspectos de nuestra realidad. Me imagino que todo lo que ha mencionado anteriormente. Los riesgos de no hacerlo son grandes. Mientras tanto, pensar que los sistemas educativos van a mejorar con mayor participación privada es fe ciega. Obviamente, aquí está la conclusión del autor, afirmación contundente. Sin duda, se trata de un tema que necesita mucho debate sobre la base de razonamientos sesudos, no fervorosos, o sea, racionales y no basados simplemente en emociones. Muy bien. El tema del texto entonces ha girado en la diferenciación que hace el autor sobre el servicio educativo en relación con cualquier otro tipo de servicio. Para eso el autor ha esgrimido claramente 4 argumentos relacionados. El quinto es una consideración extra que tiene que ver con la equidad. Muy bien. Y aquí está la conclusión, no confiar ciegamente en la mayor participación privada, ¿no? Muy bien. El autor aboga por la regulación. Continuamos. Vamos, entonces, una vez ubicados nuestros temas, vamos con las preguntas. Según el autor, ¿por qué los consumidores del servicio educativo, ¿no? Los estudiantes, ¿no? La comunidad educativa, juegan un rol importante en la provisión de dicho servicio? Esta es una pregunta literal. Si nos damos cuenta, este es el cuarto argumento, ¿no? No, perdón, el tercer argumento. ¿Ya? El rol del consumidor. Muy bien, aquí está la respuesta. En realidad es bastante literal. Vamos a ver. Aquí, hay que utilizar siempre, colegas, la estrategia del descarte, ¿no? Siempre las preguntas van a ser así. 2 van a ser probables y una claramente no va a tener pies ni cabeza. O sea, esa es la idea. A ver, vamos a probar. Porque el aprendizaje en la escuela depende de buena parte del esfuerzo de los estudiantes y de cómo interactúan entre ellos, claro. Por eso los consumidores tienen, y lo dice en el argumento 3, una cuestión o una participación más activa. Esta puede ser, pero vamos con la B. Porque los estudiantes que cuentan con mayores recursos económicos, no, este es otro argumento. Esto es cierto, pero es otro argumento. Porque la eficiencia de una escuela se ve reflejada en el éxito que logren alcanzar sus exalumnos. Esto es cierto también, pero es otro argumento. Si hablamos de consumidores del servicio educativo, claramente la respuesta vendría a ser la A. Muy bien. Pregunta literal en realidad, colegas. Nosotros vamos al texto, vamos a encontrar justamente ese argumento aquí, en el tercero. Muy bien. Interacción. Aquí está al final, miren. Perfecto. Vamos con la pregunta 12. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se puede concluir a partir de lo sostenido por el autor? Recordemos que toda conclusión es una inferencia, ¿ya? Y cuando hablan, profesor, entonces conclusión, ¿me tengo que guiar de lo que está aquí necesariamente? No necesariamente. En este caso, yo debo pensar en lo siguiente. Cuando me piden una conclusión, me están pidiendo en esencia 2 cositas. Primero, tengo que inferir información. Cuando infiero información, relaciono. Y segundo, tengo que hacer una síntesis. Recuerden estos 2 detalles, colegas. Cuando me pidan concluir en el examen, me están pidiendo primero inferir, relacionar ideas. Y segundo, tengo que hacer una síntesis. O sea, tiene que responder a esos 2 factores. ¿Cuál es una conclusión? A ver, A. ¿Qué dice la A? Es sencillo medir el desarrollo de las habilidades socioemocionales de los estudiantes. Absolutamente falso. Esto no tiene nada que ver. Esto lo descartamos de plano, es todo lo contrario. Tengo 2 alternativas posibles. El mercado se encarga de asignar más recursos educativos en zonas menos favorecidas. Esto es cierto, lo dice en el texto, pero ese es uno de los argumentos, profesor. No es la síntesis de todo el texto, ¿verdad? Ya, pero vamos a ponerle por si acaso. Vamos con la C. Evaluar la calidad de una escuela es más complejo que evaluar la calidad de un restaurante. ¿Se han dado cuenta que todo el texto habla precisamente sobre eso? Y el texto nos da precisamente 4 argumentos con uno de Yapa. La respuesta aquí claramente es la C.
Muy bien, y cumple con todos los requisitos. ¿Está infiriendo información? Claro que sí, porque en el texto no lo dice literalmente, pero lo podemos suponer y además es una síntesis de todo lo que el texto desarrolla, ¿no? ¿Por qué? Y ahí vienen los 4 argumentos. Listo. Vamos, seguimos. No necesariamente entonces, colegas, vayan a ir a la última parte, ¿ah? O sea, conclusión debe estar al final. Hay que seguir ese esquema. Vamos con la 13. Dice, Bárbara leyó el texto y realizó la siguiente observación. A ver, el autor utiliza varios ejes de comparación para contrastar el servicio que brinda una escuela con el servicio ofrecido por un restaurante. Si lo hace, si lo hace, pregunta, ¿cuál de las siguientes alternativas no es uno de los ejes de comparación utilizados por el autor? O sea, el autor utiliza 4 argumentos, ¿no? Más un extra. A ver, vamos a ver, hay uno que no es. La frecuencia con la que se contrata el servicio. Sí, eso es un argumento que el autor emplea, lo hemos visto claramente. El nivel de innovación en la prestación del servicio. Menciona algo, pero bueno. C, el tiempo que toma conocer los resultados del servicio. Eso sí lo dice literalmente, ¿no? En el caso de la educación es a largo plazo. La respuesta, colegas, claramente es la B. Menciona en el texto el nivel de innovación, ¿verdad? Sin embargo, no es un eje de comparación en el texto. La respuesta es la B. Muy bien, por eso me piden ahí que no es, pues, ¿no? Un eje de comparación. Y no, pues no está comparando en ningún momento el restaurante, la educación con las cuestiones de innovación. No hay ningún argumento que hable de eso. Muy bien. 14. Dice así. Según el texto, ¿cuál fue la razón principal? Me están preguntando la causa, claramente es una pregunta de inferencia. Si me preguntan la causa de algo, ya es de sí una pregunta de inferencia. ¿Cuál fue la razón principal por la que en las últimas décadas el Estado redujo su participación activa en los mercados? A ver, bueno, hay una parte en el texto que lo dice, ¿no? Según el texto. Claro, en este caso, si bien la pregunta nos pide la razón de algo, pero aquí nos dice claramente según el texto. Entonces, esto de plano es una pregunta literal, colegas, literal, está en el texto. Y esta parte donde nos habla sobre que en las últimas décadas el Estado redujo su participación activa en los mercados, lo menciona en realidad al principio. A ver, vamos a leer, ¿ya? Alternativas, 14. A, porque las decisiones del Estado relacionadas con el servicio educativo habían tenido resultados desalentadores. Por eso redujo su participación. Bueno. B, porque el motor de la libre competencia indujo, ¿no? Insinuó la mejora y el aumento de la productividad en múltiples sectores. Por eso el Estado dijo, no voy a intervenir aquí, voy a dejar que la libre competencia se encargue. Pero como hemos leído, eso fue contraproducente. C, porque el Estado debió concentrarse en aquellos mercados que tenían que ser más reguladores para volverse eficientes. No, no se relaciona con la pregunta. Una vez más, ¿por qué el Estado redujo su participación en los mercados? Porque consideró que la libre competencia era buena y esto indujo a la mejora y al aumento de la... ¿Por qué? Porque había aumento y productividad en otros sectores. Entonces trató de implementar justamente esos servicios en otros lados a la educación. La respuesta aquí, colegas, claramente es la B. Si se dan cuenta, esto es también parte de la idea principal, ¿no? La libre competencia que buscó justamente el Estado. Busquen. Por eso fue tan importante al inicio que nosotros busquemos o desarrollemos el tema, colegas. No olviden que quienes plantean este tipo de preguntas siempre lo van a hacer en base al tema y a la idea principal que deriva del tema. Recuerden eso siempre. Muy bien. Y 15. En este texto, el autor se opone, está en contra de la idea de que la libre competencia por sí sola puede mejorar la educación. Sí lo dice al final, ¿no? No hay que creer eso es fe ciega. ¿Cuál es el argumento principal del autor para defender esta postura? A ver, si nos damos cuenta, hay 4 argumentos. ¿Cuál será entonces la principal? Vamos a ver. A ver,
Las decisiones ante la problemática del servicio educativo pueden estar basadas en reflexiones sesudas y no en actos de fe. No, lo que dice el autor menciona ahí al final del texto es que debemos reflexionar sesudamente y de manera cognitiva, ¿no? Miren aquí, vamos a ver para que lo entiendan. Debemos tener razonamientos sesudos y no fervorosos. Eso es lo que dice. La A obviamente no se relaciona, ¿no? Perdón, entonces estamos aquí, ¿no? Ya. La A no se relaciona. La B. A ver, un argumento. Existen fuertes diferencias entre el servicio educativo y el servicio de comida con relación a la disponibilidad y complejidad de la información sobre el servicio. Claro, esto alberga dos de los argumentos explicitados. Puede ser la B, perdón. La C. Las propuestas de mejora del servicio educativo que se realizan desde la perspectiva de libre competencia ignoran las importantes particularidades que este servicio tiene. Si se dan cuenta, colegas, esas importantes particularidades son los 4 argumentos que el autor menciona, más el extra, ¿no? Entonces, la C condensa la afirmación o el argumento principal. ¿Por qué razón? Porque el argumento principal son los 4, ¿no? Y estas son las 4 o 5 particularidades que el autor justamente explicita y utiliza para diferenciar un elemento del otro, un servicio del otro. La respuesta aquí es la C. Clarísimo. Ese es el argumento principal porque obviamente ocupa o alberga todos los argumentos manifestados por el autor. ¿Ya? Aquí no hay ningún argumento jerarquizado. Si ustedes se dan cuenta, no hay ningún argumento que pese más que el otro. Todos tienen el mismo nivel y obviamente todos tienen que ser prestados la misma atención. Listo, colegas. Así de sencillo. Si ustedes se dan cuenta, el texto puede ser bastante extenso, pero si nosotros vamos fijando ideas a medida que vamos leyendo, se nos va a hacer muy sencillo. Hasta aquí, colegas. ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? ¿Algún detalle? Muy bien. Vamos a continuar. Seguimos con lo nuestro. Bueno, lo que vamos a hacer a continuación es un pequeño repaso, una pequeña revisión en relación a conceptos que habíamos visto ya anteriormente. A ver, antes de adentrarnos un poco a hablar de los niveles de comprensión lectora, ¿verdad? A ver, repasamos. Yo sé que esto es algo que decimos con frecuencia, pero tenemos que internalizar nuestra estrategia de búsqueda de tema e idea principal, ¿no? Eso no va a cambiar, no va a cambiar en ningún momento. A ver, colegas. Bueno, aquí tenemos, a ver, un momentito. Ya, a ver, aquí está, ¿no? Estas son las pruebas que nosotros tenemos y aquí estamos. Muy bien. Repasamos rápidamente. No olvidemos que el tema básicamente responde a esta primera pregunta, ¿de quién o de qué se habla? Si eso no es suficiente, me busco la causa del asunto tratado en el texto. Entre un efecto y una causa, siempre debo elegir la causa como tema. En el examen nos van a preguntar directamente por el tema del texto. Y si no nos preguntan, profesor, igual tenemos que sacarlo. Sin tema no hay idea principal. Sin idea principal no hay inferencia. Sin inferencia no hay conclusión. No hay nada. No hay, ni siquiera podemos responder adecuadamente o con confianza las preguntas que nos piden sobre el propósito, por ejemplo, que son preguntas clásicas. Muy bien. A partir del tema, también recordemos la idea principal. La idea principal es más sencilla. En realidad solamente responde a esta única pregunta. ¿Qué se dice del tema? Y cualquier respuesta que yo haga va a ser una afirmación del tema. Por lo tanto, la idea principal siempre es esa, ¿no? ¿Qué se dice del tema? ¿Ya? Recuerden eso, estimados colegas, por favor, interioricen y hay que mecanizarnos hasta cierto punto para poder regular bien, ¿no? Y hacer bien nuestro trabajo. En relación a los subtemas, se trabaja de la misma manera que el tema, es decir, se pregunta de quién se habla, pero ya no en el texto, sino en el párrafo correspondiente, párrafo formal, o cuál es la causa del asunto tratado en el párrafo, ¿no? En el párrafo formal, ¿ya? Y lo mismo pasa con las ideas secundarias, que son básicamente ideas de apoyo a la idea principal. Y también me puedo hacer la misma pregunta, ¿qué se dice del subtema o de lo que se explicó o del subtema del párrafo? Y extraigo la idea secundaria.
Al igual que la idea principal, la idea secundaria es una afirmación. No nos va a aparecer en el examen, eso sí les puedo asegurar, colegas. Por ejemplo, identifiquen la idea secundaria en este texto. No, es prácticamente imposible que eso pase. No va a suceder. Pero entonces, ¿para qué revisamos las ideas secundarias? Bueno, las revisamos porque son ideas de apoyo a la idea principal. Y ahí sí nos pueden preguntar, por ejemplo, ¿cuál es una idea que no apoya o no deriva directamente de la idea principal? Entonces tengo que buscar obviamente ideas secundarias. La intención. Para ubicar la intención del texto, y esto es justamente también lo que vamos a ver hoy día. A ver, un momento, colegas. A ver, un momento. Esto. Un momento. Ah, aquí está. A ver, con ustedes lo que tenemos que ver es tipología, ¿no? Pero bueno, igual, estamos en la misma ruta. Ya estamos igual yendo, no se preocupen. Hacemos un repaso rápido. Muy bien. Para la intención, no olvidemos que nosotros tenemos que sonsacar o extraer siempre la idea principal. Extraer la intención es básicamente la idea principal, ¿ya? Toda intención o propósito en el texto tiene que albergar a la idea principal. Eso recordemos. La diferencia está que hay un verbo siempre adelante y ese verbo tiene que estar emparentado con la secuencia dominante, como vamos a ver hoy día. Muy bien. A ver. Aquí tenemos las características de las preguntas que ya hemos dicho varias veces. Esto funciona así para todo, colegas, incluso para las preguntas de pedagogía. Si ustedes se dan cuenta, cuando revisan seguramente las preguntas de conocimientos pedagógicos, también tienen el mismo patrón. Y lo mismo pasa en razonamiento lógico. O sea, es exactamente lo mismo, no varía. Muy bien. Bueno, aquí tenemos los tipos de inferencia también que nosotros habíamos visto ya en las clases anteriores. Las más comunes son las inferencias léxicas, donde nos piden traducir un término o nos piden identificar elementos de cohesión como referentes o referencias. Las explicativas, que nos buscan o dan o tratan de ubicar a través de relaciones de causa-efecto. Las inferencias predictivas, que es lo que pasaría si, ¿no? Las inferencias informativas lógicas como pragmáticas, muy bien. Las que buscan inferir en qué lugar suceden los hechos, no son comunes en el examen. Las inferencias pragmáticas o temáticas, estas sí son comunes cuando nos piden un texto, sobre todo de carácter lírico, por ejemplo, identificar ciertos símbolos, ¿no? Y bueno, vamos a ver. Esto era solamente un repaso para adentrarnos a este punto. A ver, colegas. Lo que ven aquí ustedes es lo que se conoce como la tipología o la tipología textual. La tipología textual que maneja el Ministerio de Educación está inspirado y está extraído directamente del libro que ustedes ven aquí. La tipología de Egon Werlich de 1976. El libro se titula Una gramática textual del inglés. ¿Por qué, si es una gramática textual del inglés, por qué se le aplica al español? Bueno, en realidad son patrones generales que sí aplican y sí funcionan, como lo van a ver a continuación. A ver, entonces ya saben, si alguien les pregunta de dónde salió este asunto de los tipos textuales, ustedes, estimados colegas, ya saben que salió del texto, una gramática textual del inglés, del 76. Muy bien, esa es la base, ¿no? A ver, lo que tenemos aquí en el texto de Egon no hablan sobre tipos textuales, no se habla sobre tipos textuales. Aquí se habla de las famosas secuencias dominantes o tipos de bases. Solamente que, para hacerlo, digamos, más didácticos, el ministerio tomó, y hace muchos años, obviamente, la idea de los tipos textuales, ¿no? Pero en realidad son tipos de bases. ¿Por qué razón? Porque sabemos perfectamente que un texto bien puede tener diferentes tipos de textualidad, es decir, por ejemplo, como en el texto que hemos visto anteriormente, ustedes si se habrán dado cuenta, el texto arranca en realidad siendo un texto expositivo, pero después comienza a volverse claramente un texto de secuencia dominante argumentativa, o sea, eso es clarísimo. Y eso ocurre con todos los textos que nos va a dar el ministerio, ¿no? Los tipos de bases o la secuencia dominante va a ser muy marcada.
En realidad, el término que se utiliza siempre en el Ministerio de Educación, estimados colegas, es eso, secuencia dominante. O sea, no se utiliza muy poco el término eh, tipo textual, ¿no? No, el término exacto en realidad es secuencia dominante. A ver, las secuencias dominantes que menciona Egon son 4, las que ustedes ven ahí, y las que aplica también el Ministerio. La primera es la secuencia dominante descriptiva. ¿Cuál es la operación cognitiva que entra a tallar ahí? La estructuración del espacio, es decir, cómo está compuesto el espacio, qué elementos lo componen. En otras palabras, la descripción. De ahí deriva cualquier otro tipo de descripción. ¿Qué tipo de categoría gramatical predomina en una descripción? Los adjetivos y los sustantivos. ¿Por qué razón? Porque nos interesa cómo es lo que está describiendo el fenómeno, el objeto, la realidad, etc. Tengan en cuenta esto que les acabo de decir, colegas, porque recuerdo, bueno, fue hace mucho tiempo atrás, pero uno de los exámenes justamente preguntó eso. En uno de los exámenes se preguntó eso. En la secuencia dominante de la descripción que acabamos de leer, ¿qué tipo de categoría gramatical predomina? En las descripciones, adjetivos, sustantivos, pero entre las dos, adjetivos. Recuérdenlo bien. Y por cierto, ninguna de estas tiene jerarquía, no vayan a pensar que una tiene mayor peso que la otra. La siguiente secuencia dominante es la narrativa. La operación cognitiva que entra a tallar es la estructuración del tiempo. ¿Por qué razón? Porque para Egon y también para el ministerio, ninguna historia puede ser contada si es que no está enmarcada dentro de un tiempo. Profesor, y dentro de un lugar, a veces los lugares son subjetivos, pero lo que nunca varía, lo que siempre está presente, es la estructuración del tiempo, es decir, el cuándo, ¿ya? Y de ahí entra a tallar el dónde, claro está, ¿no? Muy bien. En un tiempo y en un lugar donde los personajes se desenvuelven. En una narración, ¿qué tipo de categoría gramatical predomina? Predominan los verbos. ¿Por qué razón? Porque en los textos o las secuencias dominantes narrativas nos interesa la acción, lo que hacen los personajes. Claro, también habrá elementos descriptivos, ¿no? Pero predomina siempre la acción y para dar a entender o denotar acción siempre debe utilizar verbos. Recuerden también eso. La secuencia dominante siguiente es la expositiva o informativa. Normalmente, expositiva e informativa es casi indisoluble, o sea, toda exposición informa y normalmente una información es expositiva, o sea, hay un juego ahí doble, ¿no? La secuencia dominante expositiva. ¿Cuál es la operación cognitiva que entra a tallar aquí? La de comprensión. Porque recuerden que en una exposición solamente se presenta la información, mas no se dan puntos de vista ni a favor ni en contra. Solamente se presenta la información. Y como la información se presenta, lo que quieren, obviamente, lo que quiere esta secuencia dominante es ver si nosotros hemos comprendido de qué trata la lectura. ¿Y qué es comprender básicamente? Comprender en esencia es captar lo que el autor ha querido decir o lo que el texto ha tratado de manifestar. No es entender. Una persona puede entender las cosas en base a sus prejuicios, en base al estado emocional en el que está en ese momento, en base a sus lecturas previas y a su educación y a su contexto en general. Y obviamente es errado, o sea, todo entendimiento al final es errado. Lo que importa en el examen, estimados colegas, es que comprendan, ¿no? Se comprenda. Texto expositivo. ¿Qué tipo de categoría gramatical predominan? Sustantivos. ¿Por qué los sustantivos? Porque lo que importa aquí es exponer la idea, exponer el fenómeno, exponer la realidad, nada más. No nos interesa afirmar ni contar una historia, simplemente exponemos, la presentamos. Por eso predominan los sustantivos. Y por último, tenemos la secuencia dominante argumentativa. ¿Cuál es la operación cognitiva que entra a tallar? La de juzgar. El texto que hemos leído anteriormente es claramente una secuencia dominante argumentativa, donde el autor ha planteado una tesis, ha sustentado a partir de 5 argumentos, ¿no? Básicamente 5 argumentos, y ha llegado a una conclusión que es básicamente también una repetición o un reforzamiento de su tesis inicial. Y cuando nosotros argumentamos, juzgamos.
Por eso, escuchen con atención, colegas. Si a ustedes les aparece en el examen la palabra reflexionar, si les aparece la palabra reflexionar, estamos dentro del ámbito de la argumentación. Si les aparece la palabra considera, ya estamos en el plano de la argumentación. Si les aparece cree, estamos en el ámbito de la argumentación. Esas palabras son súper utilizadas, muy utilizadas por el Ministerio de Educación. Reflexionar, ¿ya? Reflexionar, esa sobre todo, ¿no? O creer, ¿no? Usted cree, son preguntas basadas en secuencias dominantes argumentativas. Son 4 nada más. Son 4 nada más aquí. Muy bien. Hasta aquí, colegas, los 4 tipos. Profesor, ¿qué tipo de categoría gramatical predominan los argumentos? Como los argumentos son básicamente razonamientos que defienden una tesis, tienen que estar basados en afirmaciones. Por lo tanto, el tipo de categoría gramatical que predomina son los verbos. ¿Ya? Son los verbos también. Son los verbos. Para poder afirmar, pues, ¿no? Lo que se está tratando de defender. Muy bien, colegas. Son 4 nada más que tiene el Ministerio de Educación para nuestro examen. Hasta aquí. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Recuerden que identificar justamente el tipo de texto secuencia dominante que nosotros tenemos al frente nos va a ayudar a identificar también o averiguar cuál ha sido la intención o el propósito del autor. Tengan presente eso. Muy bien. Parece que ninguna. Perfecto. Vamos a ver. Por ejemplo, si yo les preguntara cuál es la intención del texto anterior que acabamos de leer, es una pregunta que no ha estado ahí, ¿no? ¿Cuál sería la intención del texto que nosotros acabamos de leer? La idea principal, en primer lugar, hacer una distinción, ¿no? Que hay una distinción entre un servicio cotidiano común y el servicio educativo, y una distinción marcada. Muy bien, ¿y cuál es el tipo de texto que hemos visto? Secuencia dominante argumentativa. Entonces, ¿cuál sería el aparente propósito? Explicar, ¿no? Explicar. Explicar por qué razón existe una diferencia entre este servicio y el servicio educativo. ¿Lo ven? Y eso es lo que hace el texto, explica, ¿no? O sustentar, también podría ser otra palabra, un verbo adelante siempre y luego la idea principal. Eso es para ubicar el propósito del texto. Muy bien. Dejamos de compartir. Y ahora nos vamos a centrar en nuestra práctica calificada. Si hay alguna pregunta, colegas, ya saben, siempre levantar la manito para poder participar. ¿Ya? O también escribiendo a través del chat. Perfecto. Aquí están nuestros textos. Vamos a avanzar hasta donde se pueda, porque se habrán percatado que son textos bastante extensos, pero son como va a venir en el examen. Por eso lo estamos colocando así. ¿Ya? A ver, vamos a comenzar. Tenemos el texto número 1. Dice lo siguiente. Prestamos atención. Vamos a seguir nuestro patrón de buscar palabras para aferrarnos. Todos hemos tenido una maestra o un maestro que recordamos de manera entrañable por su ternura o su paciencia. Los hubo y los habrá que no, que los recordemos por su firmeza o exigencia. Pero todos tienen un denominador común. Todos han sido habitantes del planeta escuela. Bueno, hasta aquí, si nos damos cuenta, no hay nada que subrayar. ¿Por qué razón? Porque solamente es un introito. Es lo que se conoce como una idea previa. Ya tenemos una idea que nos va a hablar de maestros y maestras, ¿no? Son personas como tú y como yo, salvo que a ellos les exigimos un extra de autocontrol, de sobreatención con cada uno de nuestros hijos y un extra de tiempo y calma ante las exigencias del sistema. Esta parte sí podemos subrayarla, ya que es una afirmación de qué distingue, digamos así, un maestro común y un maestro de una persona común y corriente. Y yo no creo que sean superhéroes ni supervillanos. Son seres normales y corrientes, lo que acaba de decir aquí. Son madres, son padres y algunos hasta abuela o abuelo. Son de carne y hueso, sienten, sufren y padecen como cualquiera. Muy bien, esto es solamente un refuerzo de todo lo que está aquí. Los docentes también lloran de pena al decir adiós a sus alumnos. Te conozco, te acompaño, te guío, te cuido, te respeto y te educo.
pero luego decirte adiós una y otra vez, para luego decirte adiós y una y otra vez. Reforzamiento de lo anteriormente dicho. Cambian las caras, los nombres, las historias, pero todo se repite con una carencia de ciclos entrañables una y otra vez. Esto sí podría subrayarlo, ¿no? Una afirmación que resarce la idea de que, o que subraya la idea de que justamente los profesores hacen esto una y otra vez, ¿no? Los docentes también lloran de dolor al saberse menospreciados o agredidos tan solo por ejercer su trabajo, de convivir con el insulto o la falta de respeto, y a pesar de ser inmerecido, soportan la carga como si fuera parte de su mochila. Les aseguro que un docente no recibe formación específica para soportar reproches. Eso no se estudia en ninguna asignatura. Eso se aprende a base de experiencias, a veces muy ingratas. Los docentes también lloran de impotencia cuando ven que no consiguen sacar de sus alumnos todo lo que saben que pueden llegar a dar y se revuelven entre técnicas de motivación, de refuerzos imaginarios, de paciencia infinita, de inventos caseros pensados para esos alumnos que no olvidan incluso estando fuera del aula. Eso sí que es llevarse el trabajo a casa, pero en el alma. Los docentes también lloran de frustración. Esos nobles que llegan a las aulas queriendo comerse el mundo con tal intensidad que terminan muchas veces sin saber por qué ni cómo, pero al final es el mundo quien se los ha comido a ellos. Sus expectativas más idealizadas chocan contra el muro de la rutina y del sistema, dando al traste con muchas de sus ilusiones. A esos nobles se refiere a los profesores nuevos, ¿no? Detrás de cada docente hay una historia de vida, de obstinación, incluso hasta llegar a ejercer su carrera, su profesión, su decisión de vida, porque ser y dedicarse a la docencia no es una casualidad, es más bien una actitud muy premeditada. Otra afirmación contundente. Los días viajan en el tiempo llevando la práctica docente como referente, una mañana tras otra, tragando saliva, dolor de garganta, tirando el buenos días con alegría, como si nunca les pasara nada, como si algo sobrehumano los hubiera inmunizado de las penas propias y ajenas. Y nada más lejos de la realidad. Soportan lo insoportable, incluso a veces más allá de lo razonable, pero solo son personas. Solo eso. Reafirmación de todo lo que el autor está diciendo anteriormente. Nunca olvidemos de dónde venimos ni a quiénes debemos lo mucho que hoy somos y sabemos, porque todo lo que se enseña con cariño se conserva en la retina de los buenos recuerdos. No es magia, es educación. Muy bien. Afirmación también que sirve o funge como conclusión de todo lo anteriormente dicho. Muy bien. Entonces ya tenemos que el texto obviamente nos habla sobre los maestros, que en esencia son igual que cualquier persona, ¿no? Pero a ellos se les exige algo más, algo extra, ¿no? Muy bien. Y aquí viene la conclusión, que no olvidemos justamente ese sacrificio que muchas veces tienen que soportar. Vamos, preguntas. Solamente 3 alternativas. Conforme a lo expuesto en el texto, es una pregunta literal. Es probable A, que los docentes, a pesar de las situaciones negativas en las que se hayan envueltos, ¿qué es lo que pasaría? Bueno, van a seguir siempre adelante, ¿no? A pesar de las circunstancias, tal como lo acabamos de leer. ¿Cuál será, colegas, la respuesta? A ver, por el chat. Van a seguir adelante, ¿no? Eso es lo que nos da a entender el texto. ¿Cuál será la respuesta? Muy bien, colega, la sé clarísimo. Sigan con su labor abnegada, que es sacrificada. ¿Y por qué sabemos que es sacrificada? Porque en todo el texto nos mencionan justamente ese sacrificio que hace el docente, ¿no? A pesar de que es una persona como todas. Vamos con la 2. Si el autor afirmara lo contrario de lo que sostiene, o sea, ¿qué es lo que sostiene el autor? ¿Qué es lo que afirma? Que el docente es una persona común y corriente como todos, ¿no? Si afirmara lo contrario, entonces una de las siguientes preguntas tendría una respuesta negativa. A ver, los docentes tienen una vida relajada y libre de preocupaciones. A ver, vamos a ver. Si el autor afirma lo contrario de lo que sostiene, y el autor afirma que los maestros tienen una vida muy dura, ¿ya? Entonces, una de las siguientes preguntas sería una respuesta negativa. Ojo, ¿ah?
Los docentes tienen una vida relajada y libre de preocupaciones. Esta podría ser, porque estamos buscando la afirmación contraria. Solo los docentes tienen una ocupación estresante y nada grata. No, esto no tiene nada que ver porque no nos mencionan otras profesiones. Lo descarto de plano. ¿Son los padres los verdaderos culpables de que sus hijos se porten tan mal en la escuela? Esta es otra afirmación que no es tratado en el texto bajo ninguna circunstancia. Claramente la respuesta es la A. Muy bien, aquí simplemente podemos descartar incluso, ¿no? Simplemente se descarta. Muy bien, colegas. Vamos con la 3. El texto versa. ¿Qué significa versa? Nos hablan del tema. Este es el tema. Si les apareciera, colegas, ustedes ya saben que versa significa el tema. El texto tiene como tema ¿a quién? ¿De quién te habla en el texto? Bueno, de los maestros, ¿no? Ya, ¿cuál es la respuesta? Es la C, ¿no? No hay mucho que decir ahí. Es bastante obvio. Muy bien. Perfecto. Seguimos. 4. ¿Hay 4? Sí. La frase, queriendo comerse al mundo. Los nobles profesores no salen queriendo comerse al mundo, dice. Ya. A ver, ¿qué connota? O sea, ¿qué significa querer comerse al mundo? Glotonería, no, pues no es que se van a comer literalmente al mundo. Ya. Descarto la A. ¿Cuál sería? ¿La B o la C? Ironía no, ¿verdad? Sería ambición, claro, muy bien, de los profesores nobles. Ambición de querer comerse al mundo, aunque el mundo termina comiéndoselos a ellos. Eso sería ironía. Pero bueno, eso es algo que no nos pide el texto, ¿no? Solamente la frasecita que está aquí. Muy bien. Y 5, es incompatible con lo expuesto en el texto, es decir, es una idea contraria con lo que el texto ha mencionado. ¿Los docentes se llevan trabajo a casa? Eso sí lo dice en el texto. A veces solo se rinden y dejan todo al destino. Eso es algo que en el texto no lo afirma, es todo lo contrario, ¿no? Más bien se esfuerzan más, dice. Creo que es la B, pero por si acaso. El docente sufre al ver partir a su educando. Eso sí lo dice. Sí lo dice. La respuesta ahí es la B. Muy bien. Listo, colegas. Facilito, ¿verdad? Cuando ubicamos el tema, no importa la extensión del texto, siempre vamos a acertar. ¿Ya? Y no importa tampoco su complejidad. En realidad no hay textos complejos en el examen. Todo es cuestión de seguir el mismo patrón. Muy bien. Vamos con el texto 2. Dice, vivimos en un mundo dinámico, en constante evolución. Un mundo acelerado en el que muchas veces el fin justifica los medios. Esto lo voy a subrayar porque es claramente una afirmación, ¿no? Es un mundo dinámico, acelerado. Un mundo que tiende al egocentrismo y al materialismo, donde el producto y los logros que se vuelven efímeros, son la principal causa de éxito y bienestar, ¿no? Esto también lo voy a subrayar, egocéntrico y materialista. Afirmación principal, el mundo es dinámico y muy acelerado, ¿no? Muchas veces se deja de lado el proceso. Todo es veloz, fast food, aplicaciones móviles, internet, suplementos deportivos. Nos sumamos al consumismo y entramos en un ritmo social cada vez que nos pide más y más. Esto está reforzando simplemente lo anteriormente dicho, acelerado. Ir más rápido para alcanzar algo que una vez alcanzado nos exigirá todavía un poco más, identificando además el progreso con atajos. Muy bien, o sea, reafirmación de todo lo anterior. Pero estos ritmos y cambios que sufre la sociedad también nos ofrecen oportunidades, nuevos y variados caminos de formación, acceso a una gran cantidad de información y la opción de poder desarrollar distintas facetas, tanto profesionales como personales. O sea, a pesar de todo, esto también tiene un lado positivo. Más contenido y el alcance de todos. La clave estará en cómo saber aprovecharlo. Aquí entra el juego la educación líquida, concepto acuñado por Zygmunt Bauman, para referirse a un tipo de educación que se adapta a los cambios, que tiene en cuenta la gran cantidad de posibilidades que ofrece el mundo contemporáneo. Vamos a subrayar. Que rompe con la solidez establecida y nos prepara para vivir en un mundo cambiante y lleno de información. Esa es la educación líquida, un mundo cambiante. Nos encontramos ante nuevos retos, lo que supone cambios y exigencias en el ámbito de la educación y ante la oportunidad de pensar lo nuevo para inventar otras maneras de decir y hacer, Zygmunt Bauman asume este reto. Su trabajo aporta al campo pedagógico elementos novedosos para pensar en estos tiempos de pasaje e incertezas.
En una breve introducción, Bauman apunta que de lo que se trata es de reajustar el significado del tiempo. A ver, ¿a qué se refiere? Así registra la transformación del tiempo lineal en puntillista. La vida pasa a ser un puro instante. Busca la autenticidad y el ser uno mismo a cada momento, muy difícil para las prácticas ancladas en el tiempo lineal de la modernidad sólida. Muy bien, este punto lo vamos a subrayar, ¿no? Aquí está. Buscar nuestra autenticidad individual en cada instante. Recibimos una formación limitada y ese conocimiento que hemos conseguido adquiere un valor. Tradicionalmente se entendía que ese conocimiento, cuanto más duradero, más útil era y por tanto más valioso. Y con esta idea de que el conocimiento adquirido nos acompañaría siempre, la vida se orienta rápidamente en una dirección tanto profesional como personal. Eso es lo que pasaba tradicionalmente, ¿no? Nos hacían creer que un conocimiento, cuanto más duradero, más útil, o sea, duraba más tiempo. Sin embargo, en el mundo de la modernidad líquida, esa solidez se interpreta como una amenaza. Ya no hay nada sólido, ¿no? Vamos a subrayarlo. El apetito de conocimiento debería hacerse gradualmente más intenso a lo largo de toda la vida a fin de que cada individuo continúe creciendo o sea a la vez una persona mejor, según Bauman. En la modernidad líquida prevalece la elección en lugar de la obediencia. Existen opciones, no normas, y la flexibilidad se ha convertido en el término correcto para hallar la falta de estructura. Bauman explica en Los retos de la educación en la modernidad líquida, y aquí viene, que vivimos en una sociedad líquida en que la ansia de modernidad propicia que todo esté sometido a una constante renovación y a un proceso de revisión. Así es como entendemos el mundo ahora, que todo cambia. El ser humano busca satisfacer sus necesidades de forma inmediata, rapidito, a muy corto plazo, y olvida que es necesario un proceso. A otra afirmación contundente. La educación líquida es educación entendida como proceso. Pasa de ser un conocimiento para siempre a un conocimiento de uso instantáneo, desechable y con un carácter finito. Cuando el mundo se encuentra en constante cambio, la educación debería serlo bastante rápida para agregarse a este. Afirmación también contundente. Muy bien, es necesario repensar el tipo de educación de nuestras sociedades de forma que ésta consiga adaptarse al mundo actual, instantáneo y cambiante. La forma que el valor de la educación recibida pase a ser la del proceso y herramientas de aprendizaje y no lo aprendido en sí. El texto nos está hablando sobre la educación líquida. ¿Cuál es el tema? La educación líquida. ¿Planteada por quién? Por Bauman. Muy bien. En la cual menciona que, a diferencia de lo que pasaba tradicionalmente, donde la educación o lo que recibíamos simplemente era inamovible y era lineal, ¿no? Y se quedaba ahí, ahora la educación o el conocimiento no es así porque abunda. Por lo tanto, debemos asumir una educación no basada en el resultado del conocimiento en sí, sino en el proceso, es decir, cómo adquiero ese conocimiento. Eso es algo que el texto no lo dice, pero que fácilmente lo puedo inferir. Muy bien. Entonces, aquí lo dice incluso, miren, colegas, pasa a ser el proceso y herramientas de aprendizaje y no lo aprendido en sí. O sea, lo que importa es el proceso dentro de la educación líquida. Muy bien. El texto nos habla de la educación líquida. A ver, las preguntas. ¿Cuál sería el parafraseo adecuado para el segundo párrafo? Sabemos que un parafraseo es básicamente decir lo mismo que está en el texto sin cambiar en nada lo que el autor afirma. Vamos a ver rápidamente el segundo párrafo. Muchas veces se deja de lado este proceso, ¿no? Fast food, nos sumamos al consumismo y entramos en un ritmo social cada vez que nos pide más y más, ir más rápido. Muy bien. Vamos a ver. Muchas veces se deja de lado el proceso, aplicaciones móviles, pues nos sumamos al consumismo y entramos a un ritmo social cada vez más que nos pide más. Si se dan cuenta, es básicamente lo mismo que está en el texto, no hay parafraseo ahí. Vamos con la B. Es muy usual que ignorar el proceso sea la norma, sobre todo en una veloz sociedad de consumo donde todo nos exige velocidad, velocidad que se alcanza, pero luego se deja por los atajos. Esto es algo que se dice, pero en el otro párrafo, no en el segundo. Con frecuencia se ignora el proceso, ¿ya? Todo es veloz, somos partes del consumismo y de un ritmo social que a cada instante nos exige aumentar nuestra velocidad para alcanzar algo.
confundiendo atajos con progreso. Muy bien. A ver, vamos a ver el segundo párrafo. Identificando además todavía un poco más para alcanzar algo que una vez alcanzado nos exigirá todavía un poco más, identificando además el progreso con atajos, o sea, identificándolo inadecuadamente. La A descartamos porque obviamente está diciendo básicamente lo mismo y además falta la parte de los atajos. ¿Cuál sería la respuesta, colegas? ¿La B o la C? ¿La B o la C? A ver. Recuerden que el texto también nos habla sobre la necesidad de que nosotros somos parte de ese consumismo. Muy bien, colega. La respuesta aquí sería la C. Porque ahí está el otro elemento. Miren, aquí dice que somos parte del consumismo. Eso es algo que aquí no lo dice. No lo dice. ¿Ya? Y eso sí es fundamental en el párrafo 2. La idea principal de la lectura, como ya bien sabemos, gira en torno a la educación líquida. Ya descarto la B, porque, a ver, la B, ¿qué dice? La educación formal es distinta de la educación líquida adaptada a este mundo. Ya, bueno, es una idea que está en el texto, aunque no dice educación formal, sino tradicional. Vamos a ver. La C puede ser, vamos a ver. Solo a través de una educación moderna líquida se puede lograr los objetivos actuales, pero en el texto no nos dice qué objetivos actuales. Bueno, sí es probable, pero solamente por una educación moderna líquida. A ver, vamos a leer la A. La educación líquida es la más adecuada para este mundo cambiante. Claro, ahí la respuesta sería la A, colegas. Según el autor, justamente es eso, ¿no? Nos habla sobre la educación líquida, que es la mejor para este mundo cambiante. Muy bien, ¿será cierto eso? Eso es otro detalle. Lo importante es comprender nada más la lectura. La frase, entra en juego. Cuando dice aquí entra en juego, a ver, vamos a ver. Cuanto más, no, ¿dónde está? Aquí entra en juego la educación líquida, en este momento. Ya, a ver, vamos a ver. La 8, la frase, entra en juego, ¿qué connota? Deseo, juegos de azar, eso sí no. O participar. ¿Cuál será? Claro, sería participar, ¿verdad, colegas? Muy bien, participar, excelente. Claro, aquí entra en juego, participa. En la palabra útil se emplean comillas para denotar. A ver, ¿dónde aparece útil por aquí? A ver, colegas, les explico rápidamente, rápido. A ver, vamos a ver dónde está útil primero, ¿ya? Si no, nos vamos a perder. Ahí está. Cuanto más duradero, más útil, supuestamente es, ¿no? Ya, las comillas se utilizan por dos razones esenciales, colegas. La primera para resaltar la idea y la segunda para dar a entender una ironía, o sea, una burla, entre comillas. ¿Cuál sería la respuesta? Son las dos razones por las que se utiliza la comilla. En esencia, para resaltar una idea, y obviamente ahí no está resaltando ninguna idea, lo que está haciendo el autor es decir, y se creía que era más útil, y obviamente vemos en su exposición posterior que no es nada útil, ¿verdad? En esta modernidad, por lo menos. ¿Cuál será la respuesta, colegas? A ver. Y la otra es que se utiliza para resaltar una ironía, ¿no? O sea, para burlarse, en otras palabras, ¿no? La C, claro, la mentira de la supuesta utilidad. Es cuando alguien, por ejemplo, dice, ¡uy, qué inteligente que es! ¿No? Ahí está, ¿no? Listo. Y por último, la 10. Bauman afirma que en la sociedad contemporánea, ¿qué es lo que pasa en la sociedad líquida de ahora, colegas? Según Bauman, todo cambia, todo es sumamente cambiante. Em, la C podría ser, no hay nada fijo, todo muere, no, no es que todo muera, todo cambia, que es distinto, no es que todo muera. Todo es educación líquida, puede ser, o todo se renueva y todo se revisa. Claro, ¿cuál sería la respuesta ahí, colegas? Descarto la C, no tiene sentido. ¿Cuál sería la A o la B? A ver. Según Bauman, ¿todo es educación líquida o todo se renueva y todo se revisa? Claro, todo cambia, ¿no? Muy bien, colegas, excelente. La respuesta sería la B. Muy bien.
A ver, estimados colegas, hay todavía 10 preguntas pendientes. Yo les voy a enviar la respuesta a través del profesor Reimer para que ustedes puedan observarlas y puedan analizarlas y detallarlas, ¿está bien? Y bueno, analizarlas sobre todo, ¿ya? Y él les va a remitir ya al grupo para que ustedes lo puedan tener ahí. Muy bien, estimados colegas, eso ha sido todo por hoy. No olviden siempre repasar, siempre estudiar, siempre leer. Si ustedes quieren activar justamente esa parte y dar un buen examen el 9 y el 11 de diciembre o el 11 de diciembre, hay que leer. Sin miedo, la lectura no hace daño, ya no nos va a dar Alzheimer ni nada. Muy bien, colegas, estimados colegas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor Reimer. Muchísimas gracias a usted, profesor Luis. Excelente nuestra clase de esta noche. Bien, colegas, estamos llegando a la parte final de una semanita de trabajo, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estar presentes, ¿no? En cada clase y por involucrarse para su nombramiento. Voy a dar pase o voy a dejar abierto el micrófono para quienes desean hacer uso de la misma, estimados colegas.